La apertura de Japón a Occidente en los años posteriores a su rendición en la Segunda Guerra Mundial fue un suceso que ayudó progresivamente al desarrollo de diversos ámbitos que llevaron al archipiélago oriental a ser la potencia económica, tecnológica y artística que es hoy en día. La cultura musical japonesa fue una de las que mayor desarrollo mostró, ya que gradualmente el crecimiento de los japoneses en dicho ámbito, tanto para oyentes convencionales como para artistas emergentes, comenzó a elevarse a niveles inimaginables a partir de la década de los 60, logrando que entre los 70s y los 80s géneros como el J-pop o el City Pop se encumbraran junto al clásico enka en la cima del mainstream nipón como los más predominantes, dejando un espacio levemente visible para el rock, relegado a ser la mera sombra de su par occidental, mientras que el heavy metal casi en su mayoría solo era un género de nicho que poco o nada sobresalía en el mainstream, algo que solo parecía estar destinado a permanecer encadenado en el oscuro anonimato del underground nipón. Sin embargo, grupos como The Beatles, Deep Purple o Kiss comenzaron con una auténtica revolución musical y social, pues fueron el catalizador para muchos jóvenes japoneses que, queriendo romper el molde de su tradicional sociedad, buscaban expresar sus más profundas emociones a un mundo en constante evolución a través de la música. Es bajo todo este contexto que a finales de los 80s, una banda oriunda de la prefectura de Chiba irrumpió como un tifón en la escena musical del país del sol naciente, cambiando abruptamente las reglas del juego, algo para lo que el status quo no estaba preparado. Atuendos extravagantes, vertiginoso heavy metal, letras cargadas de ira y dolor, amor y tristeza, mucha presencia escénica y espectáculos verdaderamente indescriptibles. 5 hombres con un talento innato y un inquebrantable espíritu sacudieron bruscamente al mainstream japonés y conquistaron todo lo que podían conquistar, dividiendo a la música nipona en 2 eras completamente distintas, antes y después de X, convirtiéndose también en pioneros de un movimiento estético musical muy popular en el mundo, e inspirando en el proceso a toda una generación de músicos nipones que en la actualidad son pilares fundamentales del J-Rock, todo mientras los excesos, los problemas y las tragedias se convertirían en sus acompañantes durante toda esta travesía. Quédate porque aquí te traigo la historia musical en video más completa hasta ahora de X Japan en español. Una de las bandas más importantes en la historia musical de Japón, aquella que revolucionó a toda la industria y que se volvió influencia indiscutible de generaciones enteras que los escuchamos. Esta es la primera de 3 partes que habrán a lo largo de este año, así que pónganse cómodos, agarren una buena botanita, su bebida favorita y disfruten de este video. Para poder comprender por completo el contexto en que la música y las letras de X Japan se desarrollaron, primeramente hay que hacer una escala en la historia temprana de su líder y fundador Yoshiki, pues es fundamental para poder entender el porqué de muchas cosas dentro de la banda. Yoshiki Hayashi nació un 20 de noviembre de 1965 en la localidad de Tateyama, dentro de la prefectura de Chiba. Siendo el mayor de 2 hijos, Yoshiki creció en el entorno de una familia de músicos. Su tía y su madre tocaban instrumentos tradicionales como el koto o el shamisen respectivamente, mientras que su padre era pianista de jazz y además bailarín de tap. Además de ello, sus padres eran dueños de una pequeña tienda de kimonos. Desde su nacimiento, la vida le puso un sinfín de obstáculos a superar, pues gran parte de su infancia la pasó enfermando continuamente, sufriendo de cuadros severos de asma que hacían que sus visitas al hospital fueran casi tan frecuentes como si de ir a la escuela se tratase, y que en consecuencia mermarían bastante su condición física en el futuro. Sin embargo, esto poco lo detuvo, pues algo que lo mantenía en pie era una gran fascinación por la música, gracias por supuesto a la influencia de su familia, principalmente de su padre. A los 4 años de edad, el pequeño Yo-chan comenzaría a tomar clases de piano por deseo de sus padres, haciendo que comenzara a desarrollar cierto cariño por dicho ámbito, llegando a tomar especial interés en la música selecta, y más específicamente en el trabajo de algunos de los más legendarios compositores de la historia, como Franz Schubert, Johann Sebastian Bach o Ludwig van Beethoven. Sin embargo, con casi cumplidos los 11 años, el destino, tan misterioso y cruel como siempre, le regalaría a Yoshiki una de las mayores desgracias que un niño de su edad podría sufrir, algo que lo marcó de por vida, pero que irónicamente también lo ayudaría a encumbrarse en la cima, y dotaría a su futuro grupo de una hermosa y profunda dualidad filosófica que terminaría siendo su sello por excelencia. Un día, en agosto de 1976, Yoshiki regresaba a su casa después de haber pasado parte del día en el club de música al que se incorporó durante las vacaciones de verano.
A medida que se acercaba a su hogar, lograba percibir una extraña tensión que rodeaba el lugar. Al ingresar a su hogar, se encontró con la escena más trágica que un niño podría presenciar. Su padre yacía en el suelo de su sala principal. Su semblante era pálido, ya casi azul según sus propias palabras. Sus allegados, quienes ya se encontraban en el lugar, quisieron consolarlo diciéndole: «Tu padre se encuentra enfermo». Sin embargo, Yoshiki jamás se lo creyó, y en el suelo, ya desplomado por la impactante escena y sumergido en un llanto ahogado por el dolor, les respondió: «¿Por qué me mienten así? Mi padre no está enfermo, él está muerto». Según se relata en la autobiografía de Yoshiki, su madre notó la ausencia del señor Hayashi durante la noche anterior, pero no fue hasta el día siguiente que lo empezaron a buscar. Finalmente dieron con él. El señor Hayashi se encontraba en el interior de su auto. Había atentado contra su vida. Tristemente logró su cometido. Citando sus palabras en varias entrevistas al respecto, su padre se habría encerrado dentro del vehículo con el escape presumiblemente tapado intencionalmente, encendiéndolo y quedándose ahí durante algunas horas. Posteriormente comenzó a aspirar el monóxido de carbono que el motor encendido sin movimiento producía, y el cual se comenzó a filtrar a través del aire acondicionado. Esto por supuesto jamás se lo informó a Yoshiki. Él solo lo terminó descubriendo un par de años después, ya siendo estudiante de secundaria y por culpa de un familiar que platicaba de eso, haciendo que guardara en su corazón por el resto de su vida una mezcla de sentimientos entre el dolor, la confusión y la ira. Esta última porque pensaba en por qué no había pensado en su madre, en su hermano y en él mismo, por supuesto. Incluso llegó a pensar también que había sido su propia culpa, por tal vez no haberlo querido suficiente. Mientras más pasaba el tiempo, su duelo y su conflicto seguía. Poco a poco, el chico dejaba de disfrutar de tocar música selecta, además de pensar también en atentar contra su propia vida varias veces, por lo que su madre comenzó a ayudarlo a sobrellevar esta situación. Una de las cosas que solía hacer su padre es que cada cumpleaños le compraba un nuevo instrumento musical, por lo que su madre decidió hacer algo parecido, ya que Yoshiki se la pasaba rompiendo cosas a causa de la frustración y la tristeza que lo inundaban cada vez más, por lo que la señora Chieko Hayashi le regaló un set de batería sencillo, para que ahí desahogara todos estos sentimientos. Sumado a esto, un concierto al que asistió en el Nippon Budokan cambiaría la vida del pequeño Yo-chan para siempre. El concierto en cuestión era el de Kiss. La banda neoyorquina recién formada en 1973 ya gozaba de un éxito mundial para ese entonces, por lo que hacer una gira por todo el mundo era prioridad para el cuarteto conformado entonces por Paul, Gene, Ace y Peter. Y aprovechando que estaban de manteles largos después de haber estrenado su disco Rock and Roll Over el 11 de noviembre de 1976, decidieron que una de esas escalas fuese en Japón en 1977. Las presentaciones en suelo nipón del cuarteto neoyorquino comenzaron el 24 de marzo en Osaka, pasando por otras ciudades como Kyoto, Nagoya o Fukuoka, para finalmente cerrar en Tokio en el ya más que legendario Nippon Budokan, durante 3 noches de lleno total. Después de una de esas noches, nada en la vida de Yoshiki volvió a ser igual. Dicen por ahí, hay amigos, hay familia, y luego hay amigos que se convierten en familia. Esto en el caso de Yoshiki Hitoshi no podría ser una descripción más perfecta. Y aunque para el líder de X esto también aplica para los demás integrantes, lo cierto es que la amistad de Yo-chan y Toshimitsu de Yama, nombre real del vocalista, va mucho más allá que con el resto. Ambos se conocieron apenas cuando estaban en el jardín de infantes. Tenían tan solo 4 años de edad y desde entonces hicieron una gran amistad. Pese a todo, increíblemente ambos compartían mucho en común y al mismo tiempo eran bastante diferentes. Mientras Yoshiki era un niño enfermizo y débil, Toshi solía ser un chico muy atlético, ya que practicaba deportes como el béisbol o el voleibol desde la primaria. Sin embargo, la gran afinidad que los mantenía muy unidos era la música que escuchaban, ya que Toshi también escuchaba a Kiss y otras bandas como Deep Purple. Eso los ayudó a dar el primer paso hacia su destino. Precisamente es 1977 un año crucial para los chicos, ya que cerca de un año después de la partida de su padre y poco después del concierto de Kiss, Yoshiki decidió formar su primera banda junto a Toshi. Ambos entusiasmados deciden formalizar dicha idea. Dynamite fue el nombre que eligieron para comenzar en el sendero musical, aunque de dinamita no tenían nada realmente. Y es que al ser aún unos niños les faltaba concretar una idea musical bien definida. Esto a pesar de que Yoshiki ya contaba con una formación musical, y Dynamite no era esa idea exacta, pues en aquella época la banda solo tocaba covers de canciones de bandas occidentales importantes como Led Zeppelin, la propia Kiss, UFO o Rainbow. No tenían un estilo propio o canciones propias que destacaran, por lo que tras un año en activo, en 1978 decidieron cambiar el nombre a Noise, cuya traducción al español significa ruido.
y que va mucho más acorde al estilo musical que ambos chicos buscaban manejar. Por esta misma época hubo un cambio significativo para Noise y que sería vital para la historia que estamos contando. El vocalista de ese grupo, un chico de apellido Kurata, dejaba a la banda por transferirse a otra escuela primaria, por lo que Toshi, quien hasta entonces se manejaba como el guitarrista, decide hacerse el vocalista a tiempo completo. Ellos aún no lo sabían, pero este fue apenas el primer paso de la vorágine que se les vendría enfrente en los próximos años. Desde 1978 y hasta 1982, Noise se la pasó en festivales escolares interpretando canciones de las bandas anteriormente mencionadas, sumados a muchísimos cambios constantes en la alineación de la banda, ya que nadie tomaba en serio la idea de convertirse en músico profesional, algo por lo que claramente no se les puede culpar, ya que generalmente buscar el sueño de la música es como echar una moneda al aire, no sabes qué te tocará, y en Japón es un tema aún más complicado que en Occidente, ya que eso es algo que la mayoría de jóvenes japoneses no están dispuestos a hacer, teniendo en cuenta principalmente la clase de sociedad en la que viven, en donde la dedicación y el posterior éxito académico y laboral lo son todo, y que si esa persona fracasa, las consecuencias que afrontará pueden llegar a ser hasta fatales. Este, por supuesto, no era el caso de nuestros protagonistas. En un principio, Yoshiki ya tenía la intención de presentar un examen de ingreso recomendado para poder asistir a una escuela de música en su natal Chiba una vez que se graduara de la secundaria. Sin embargo, una semana antes de presentarse ese examen, súbitamente decidió rechazarlo y abrazar la idea de convertirse en un exitoso integrante de una banda de rock. Una decisión que, aunque muy arriesgada, terminó siendo la más acertada de su vida. Volviendo a los cambios de Noise, llegó un punto en el que la mayoría de sus integrantes estaban dejando el grupo para poder seguir con su preparación académica, desestabilizando a la banda en el proceso, por lo que Yoshiki y Toshi decidieron separarla definitivamente. Sin embargo, cada que una puerta se cierra, una ventana se abre. Tras el fin de Noise, ambos se inscribieron a la preparatoria local de Iowa en Tateyama, y es en el verano de 1982, cuando cursaban su segundo año de secundaria, que deciden retomar el camino de la música, solo que con algunos cambios importantes, principalmente un nuevo nombre, algo que les complicó la vida, pues no podían encontrar un nombre adecuado para su nueva banda. Fue cuando Yo-chan, buscando en el diccionario, decidió dejarlo solamente con una letra del abecedario, la antepenúltima letra que se convirtió en leyenda dentro y fuera del archipiélago. X o X fue la letra que eligió Yoshiki, al menos de manera temporal, hasta poder encontrar un nuevo nombre, algo que evidentemente jamás sucedió. Y es que al buscar el significado de dicha letra, Yoshiki se encontró con que tiene un significado bastante particular, en el que esta letra se puede llegar a usar para describir una incógnita o algo desconocido, o algo con muchísimas posibilidades. Este último término le gustó mucho, decidiendo modificar después un poco ese significado, pues en lugar de muchas posibilidades, decidió que el nombre de la banda significara infinitas posibilidades, decidiéndolo así también para no limitarse a la idea de buscar destacar con un solo género o idea musical. A partir de aquí ya no había vuelta atrás, el primer paso hacia la revolución musical de X ya se había dado. Como casi todas las bandas originarias de las provincias japonesas, Yoshiki y Toshi deciden mudarse a Tokio para comenzar a tocar en live houses, pequeños establecimientos en los que todas esas bandas buscan hacer sus sueños realidad y alcanzar el estrellato en su nación. Junto a ellos se muda uno de sus compañeros de escuela, Yuji Izumisawa, conocido entonces como Terry, el primer guitarrista de X. Ya solo faltaba un bajista, quien junto al baterista son las piezas fundamentales de una banda, por lo que los chicos comenzaron a sondear el área de Shibuya buscando al bajista para poder completar la alineación, además de otro guitarrista para completar la alineación y live houses en las que tocar. Por eso es que durante el resto del 84 y parte del 85, los tres se dedicaron más a buscar que ensayar. En un circuito indie bastante poblado y sin conexiones ni contactos, la tarea no iba a ser nada sencilla. Fue a inicios de ese año cuando se unieron como guitarrista y bajista respectivamente Tomoyuki Ogata y Yatsushi Tokuo, conocidos únicamente como Tomo y Yatsushi. Este último, por cierto, también era compañero de escuela de Toshi y Yoshiki, con la pequeña diferencia de que él era estudiante de último año cuando X se formó, por lo que Yatsushi ya llevaba rato en Tokio. Fue así que se formalizó la primera alineación de X, aunque no la más icónica, claro está. Entrados en 1985, la banda finalmente comienza a dar sus primeros pasos en el circuito, comenzando a dar sus primeras presentaciones en las live houses de Tokio, principalmente en el Rock Meikan de Meguro y la Mama de Shibuya, donde fueron los mayores habituales en las carteleras.
Pequeño espacio para recordar el Rockmikan de Meguro, pues el pasado 19 de enero cerró sus puertas en su dirección actual para pasarse a otro lugar, terminando así con más de 40 años de historia musical, entre los que X destacó durante sus primeros días. Gracias por tanto, Rockmikan. Volviendo al tema principal del video, la idea original de la banda era sumarse al circuito del punk underground japonés, sin embargo fueron rechazados por otras bandas importantes del movimiento, alegando que X era muy comercial y extravagante para ellos. También es a partir de esta época que la banda comenzaría a tener cambios constantes de integrantes, tal como le sucedió con Noise, algo que comenzó a darle inestabilidad al grupo. Fueron en total unas 10 personas de las que se tiene registro que desfilaron por X durante sus primeros días, pero por supuesto no te voy a mencionar a cada una de esas personas porque bueno, se haría el video mucho más largo de lo que ya es. Solo voy a mencionar a los que tuvieron mayor impacto y que aportaron algo importante en el grupo. Poco después del lanzamiento de su primer sencillo indie, la banda tuvo sus primeros cambios de alineación. Atsushi, Tomo y Eddie, el guitarrista que suplió a Tomo, se fueron en un abrir y cerrar de ojos. No obstante, el primer gran cambio se dio en noviembre, cuando a la banda se les une un tal Taiji Sawada, bajo el seudónimo de Rei por aquel entonces, ex bajista de la banda Dementia y Prouder, y una especie de ente errante que cambiaba de banda constantemente, debido muy seguramente por el carácter rebelde y volátil que lo caracterizó hasta el final. Originario de Ichikawa, también en Chiba, se unió al grupo por petición del propio Yoshiki, aunque realmente a Taiji no le agradaba la idea ya que consideraba que el estilo musical de X no le convenía como músico, pues él quería seguir la línea musical que seguían sus ídolos Loudness, pero al ver el entusiasmo del baterista al invitarlo no le quedó de otra más que unirse, no sin antes dejarle en claro que tenía que despedir a Terry para poder entrar. Inaudita la petición, pero había un porqué, y es que Sawada no venía solo. Su ex compañero de Dementia, Yoshifumi Yoshida, conocido como Hali, buscaba unirse también a la banda, pues ya contaban con un cierto reconocimiento en el circuito, por lo que tocar con ellos lo llevaría a un nuevo nivel, y el compartir la misma posición que Terry, la cual era del guitarrista principal, iba a haber muchos problemas al respecto. Tristemente Yoshiki accedió, solo por tener a Taiji en sus filas, completamente entendible el porqué. Sin embargo fue algo que a Terry evidentemente no le gustó, pero ya no había nada más que hacer. Terry estaba fuera de X. Al final no le salió tan bien a Yoshichan esta decisión, aunque se hizo de que a la postre se convertiría en el mejor bajista japonés de la historia. Hali fue un completo despropósito en X, pues ni siquiera llegó a tocar en vivo, dado que su estancia en la banda fue de tan solo medio año. Y aunque Yoshiki buscó y le insistió a Terry en volver tras la salida de Hali, este se negó por lo que jamás volvió a X. Pequeño espacio para recordar al primer guitarrista y uno de los pilares fundamentales del nacimiento del grupo, quien tuvo una muy discreta carrera musical post-X y que falleció en el año 2002 a causa de un accidente automovilístico. Descanse en paz. Al no lograr que Terry volviera, Yoshiki decide buscar un nuevo guitarrista principal, encontrando en Hisashi Takai, conocido como Jun, el elemento perfecto para la banda, ya que al tocar de manera vertiginosa, el talento y estilo de Jun se acopló perfectamente a X. Para la mala fortuna de la banda, los cambios estaban lejos de terminar. En diciembre, Jun y Taiji, fiel a su costumbre, se van de la banda, siendo reemplazados por Hikaru y Shen. No obstante, entrados en 1986, Jen también decidió irse, dejando que Jun volviera para su segunda y ahora sí última etapa en X. Es con Jun y Hikaru en la banda que X grabó su segundo sencillo, del cual ya hablaremos en breve. Creo que está de más recordarlo, pero no sería la última vez que veríamos a Taiji en X, por supuesto. Los años 1986 y 1987 son una etapa crucial para la historia de X. Primeramente por algunos movimientos de Yoshiki y su familia que llevaron al lanzamiento del primer álbum, de lo que también hablaremos más adelante por supuesto, pero principalmente porque la banda comenzaría a sentarse y establecer una formación fija, o eso al menos durante los próximos años. A principios de octubre del 86, Hikaru y Jun se iban de la banda. Este último volvería a irse por discutir constantemente con Yoshiki sobre dos temas en particular: los ridículos horarios de ensayo planeados por Yoshichan, los cuales dicen eran de más de 8 horas diarias, y principalmente el manejo del dinero en la banda, razones más que suficientes para que uno de los mejores elementos de la era indie de X se fuera, y esta vez para siempre. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para aclarar que lamentablemente esta no será la única vez en la serie documental en la que se hablará sobre quejas sobre los manejos financieros de X Japan y sus integrantes. Aún hay un par de sucesos estrechamente relacionados con el capital del grupo de los que hay que hablar y muy seriamente. Uno de ellos lo tocaré un poco más adelante en el video. Por supuesto que la salida de Hikaru del grupo propició el regreso de Taiji a X de forma fija. Esto tras un breve paso por otra banda llamada Deadwire junto a Kyo y Tetsu, integrantes que poco tiempo después conformarían a Der Langer, una de las bandas pioneras del Visual Kei de la que poco o nada se habla en Occidente cuando se mencionan los orígenes del movimiento.
mientras que en la posición de la guitarra seguían pasando miembros de soporte que no convencían o no se acoplaban a lo que X buscaba. Sin embargo, es en este punto cuando el nombre de Tomoaki Ishizuka aparece por primera vez en el universo X, aunque muchos lo conoceremos mejor como Pata. Este calmado y carismático guitarrista originario también de Chiba, pero de la ciudad capital, y miembro fundador de una banda local llamada Judy, originalmente participó como soporte tanto para algunos conciertos de X como para la grabación de 2 canciones para el compilatorio llamado School Trash Zone Volume 1, aunque la idea original de Pata era reclutar a Yoshiki para su banda, pues su baterista se había ido y como X estaba en un momento turbulento con muchos cambios, pensó que sería una adición importante para Judy. うちのバンドのドラマーが抜けちゃって、でその時 X はメンバーいなかったで活動してなかった時だったんで、吉木とトシしかいなくて、で吉木にちょっとサポートを頼んだんで吉木をこれ引っこ抜こうと思ったんだけど、逆に最終的に引っこ抜かれたっていう形になってるんですけど。Un suceso que por supuesto no sucedió, pues tras la salida de Isao, guitarrista de tan solo 17 años, traído por Taiji, que reemplazó al fundador de Judy en X, debido a un accidente de motocicleta, Pata regresó al grupo para esta vez no marcharse jamás. Faltaba solo una pieza para terminar de armar este rompecabezas llamado X. Aunque cabe aclarar que antes de la unión definitiva de Pata, aquella pieza fundamental que haría de X Japan la banda que todos conocemos hoy en día, llegó antes que Ishizuka, pero lo mencioné al final para darle cierto toque de epicidad a este video. Un día, Yoshiki reclutó a quien sería no solo su mayor guitarrista, sino uno de sus más grandes amigos, Hideto Matsumoto, mejor conocido mundialmente como Hide. Lo conoció en los albores de 1986, cuando fue a ver una presentación en vivo de la única banda que no solo rivalizaba directamente con X, sino que hasta lo superaba en cuanto a popularidad. Esta banda se llamaba Saber Tiger, una banda originaria de la ciudad costera de Yokosuka, y liderada por el propio Matsumoto, además de ser considerada como una de las 3 grandes bandas basura de Kanto. Por supuesto, las otras eran Dimensia y la mismísima X. Esto por una sencilla razón: lugar al que iban a tocar estas bandas, lugar al que quedaba destruido, debido a la violencia en la que se desarrollaban estos conciertos, tanto por la forma de tocar de los músicos como por las peleas que solían desatarse entre músicos o hasta entre fans. Volviendo al encuentro entre Yoshiki y Hide, la primera impresión que Yoshiki se llevó al ver a Hide no pudo ser algo más que un escenario digno de Hide y sus ya conocidas extravagancias, pues en medio de ese concierto lo vio cubierto con lo que parece ser sangre, mientras comía un pedazo de carne cruda en pleno concierto. Y es que Hide siempre se caracterizó por tener una personalidad carismática y hasta cierto punto estrafalariamente arrolladora, siempre innovador y muy intuitivo cuando de música se trataba. Por supuesto que ese y otros detalles de su vida los abordaré debidamente en su propia biografía musical, porque sí, quiero hacerle un video a cada uno de los integrantes de X Japan, pero de eso ya hablaremos luego, así que prosigamos. Pese a todo, a Hide ya lo tenía cansado el ambiente musical, y es que Saber Tiger también adolecía del mismo problema que X. Esta banda también sufría cambios constantes de integrantes. Durante aquellos años fue un ir y venir de músicos en Saber Tiger, algo casi similar a lo que la banda de Yoshiki y Toshi ya vivía en aquella época, por lo que el 28 de enero de 1987 Hide decide disolver Saber Tiger y retirarse de la música para convertirse en estilista, profesión que estudió junto a la de cosmetología y moda entre 1983 y 1985 en una escuela especializada ubicada en el distrito de Roppongi en Minato, Tokio. Sin embargo, en su interior aún no deseaba rendirse, por lo que llamó a Yoshiki y le mencionó que disolvió a su banda y que dejaría la música. A lo que Yoshiki, intuyendo que aún seguía viva su pasión por la música, lo invitó a uno de los ensayos de X. Hide accedió y pensativo observó el ensayo hasta el final. Tras el final de ese ensayo, se fueron todos por unas rondas de tragos en el bar. Fue ahí donde Hide soltó las palabras que marcaron el destino del grupo: "Me voy a unir a X". Ya no había marcha atrás, con Toshi en la voz, Hide y Pata en las guitarras, Taiji en el bajo y Yoshiki de la cabeza en el piano y la batería, la alineación más icónica, recordada y querida de X se había conformado. Era el momento de hacer historia. En paralelo a la búsqueda de miembros definitivos para X, la banda comenzó a tener mucha más presencia no solo en las live houses en las que tocaban cerca de las áreas de Shibuya y Meguro, sino ya también tenían una fuerte influencia en otros estados, lo que llevó a que la banda comenzara a ganar un buen dinero de sus presentaciones, aunque al final no era suficiente para poder llegar al profesionalismo.
Sumado a ello, la mala fama que ya cargaban por ser una de las 3 grandes bandas basuras de Kanto los empezaba a afectar significativamente, ya que eso los llevó a ser expulsados y vetados de varias live houses por su muy marcada violencia y sus espectáculos pirómanos. Aunque esto poco o nada le importaba realmente a X. Para seguir solventándose un poco antes de poder firmar con alguna discográfica, en los live houses en los que aún eran bienvenidos, le vendían algunas cintas grabadas en vivo o demos a las personas que asistían, con el único fin de poder juntar dinero suficiente para poder grabar su primer álbum. En los primeros días de junio de 1985, la banda firmó un contrato con la disquera independiente Dada Records, sello que pertenecía a un amigo cercano a Atsushi y con quienes grabaron su primer sencillo llamado I'll Kill You, el cual fue lanzado apenas el 15 de junio de ese año, con un tiraje limitado a 1000 copias únicamente, todas vendidas en absoluto. Para ese momento la polémica ya era parte de su día a día, y este sencillo evidentemente no estuvo libre de ello. Empezando por el significado de la canción, que pareciera que va de matar gente de buenas a primeras, sin embargo es algo completamente distinto. La canción trata de un matrimonio descontento y al borde de la ruptura. Esto fue algo que incluso Yoshiki tuvo que aclarar en algún momento en 1988. Ya que había gente que genuinamente pensaba lo primero, mucho más en el momento en el que X irrumpió en el mainstream. Pero lo verdaderamente destacado y polémico fue la portada elaborada para este material, pues en ella se usaron fotos de cadáveres reales de las víctimas de la guerra de Vietnam, las cuales rodeaban al símbolo de la paz. Una portada muy peculiar, pero que no sería la única portada polémica que X realizaría en toda su carrera. La siguiente estaría por llegar. También hay que mencionar que el B-side de I'll Kill You, titulado Break the Darkness, sería incluida en el Heavy Metal Force 3, un recopilatorio promocional que reunía la música de las bandas indies más importantes de aquel entonces, entre las que se destacaba también Cyber Tiger antes de ser disuelta por Hide. Pese a ello, la idea de lanzar su álbum aún era lejana, más teniendo en cuenta que Dada Records quebró poquito después de la salida del sencillo, siendo X la primera y única banda que firmó con ellos. Y dado su historial de banda conflictiva, las otras disqueras trataban de evitarlos a toda costa. Por lo que Yoshiki comenzó con una ardua investigación para poder abrir su propio sello y lanzar su tan ansiado álbum, haciendo visitas constantes a varios puntos clave como las tiendas de discos, con el fin de aprender todo el proceso de fabricar un disco y distribuirlo masivamente. Una vez que aprendió todo lo necesario, su madre, quien siempre estuvo dispuesta a apoyarlo en su desarrollo musical, vendió el local de la tienda de kimonos de la familia, el cual ya llevaba algunos años inactivo. Por lo que el dinero que se consiguió con la venta del local se destinó para la fundación de Ecstasy Records, el flamante sello discográfico que aceptaba bandas violentas y llamativas, gente con actitud ante la adversidad, entre otras cosas. Este fue inaugurado en los primeros días de abril de 1986 y en su tiempo de gran actividad fue la discográfica que firmó a otras bandas contemporáneas de X como Ladies Room, Tokyo Yankees o G-Kill, además de descubrir y darles la oportunidad a bandas que terminaron siendo como hermanas y leyendas como Grey y Luna Sea. Ahí nada más. Más pronto que tarde, X comenzó a hacer uso de la discográfica que instaló en sus oficinas ejecutivas en el 11º piso de la Torre Ebi Supreme Square en el área de Shibuya. Y el día 15 de abril lanzaron su segundo sencillo titulado Orcas. Y sí, tal como lo puedes intuir, la temática de la canción era, bastante subida de tono, por decirlo de alguna manera family friendly, con una letra evidentemente explícita sobre el acto que fue rebajada cuando X hizo su debut mayor. Mención especial para las canciones que acompañaron a Orgasm en este material. Como segundo track se encuentra Time Trip Loving, la cual tiene la particularidad de no haber sido compuesta por ninguno de los componentes históricos y conocidos del grupo. Es decir, esta es la única canción grabada y lanzada oficialmente por X que no fue compuesta por Yoshiki, Toshi, Hide, Pata, Taiji, Suizo o Hit. Esta fue una composición del virtuoso Jun, con letra de Toshi eso sí, pero la idea musical es entera del ex guitarrista del grupo. Mientras que el tercer track es ni más ni menos que X, la canción homónima e himno indiscutible de la banda, la cual era grabada de manera oficial por primera vez. En total, un tiraje de 2.500 copias aproximadamente de este sencillo salieron al mercado, y por supuesto que para sorpresa de nadie, también se vendieron todas y cada una de ellas, demostrando una vez más que lo de X venía completamente en serio. Sin embargo, aún no lograban alcanzar la popularidad deseada. A pesar de ya tener un nivel importante de reconocimiento basado en sus presentaciones peculiares a su relativa mala fama y a tener sus propias campañas de publicidad agresivas, financiadas por ellos mismos, siendo señalados por otras bandas del circuito como una simple banda de ricachones jugando a ser estrellas de rock,
Faltaba algo que les hiciera que prendiera la mecha. Faltaba un disco de larga duración como detonante para lograr su meta. Por cierto, es precisamente en ese mismo año 1987 cuando la banda hizo una audición en un sello discográfico que les cambiaría absolutamente el panorama para siempre. Pero de eso hablaremos más adelante. Relacionado a esto, se relata que Hide le comentó a Yoshiki que él creía que no importaba qué tan buenas eran las canciones que el baterista escribía. No tenían ningún sentido si nadie las escuchaba. Y sin esa gente, el lanzamiento de un primer LP sería un completo fracaso. Por lo que le recomendó que comenzaran a promocionarse en serio en la televisión japonesa. Sin embargo, había un problema. La solución planteada por el guitarrista era aparecer en programas de variedades y de otras índoles dentro del primetime nipón. Una idea sumamente impensada para cualquier banda de metal y productores televisivos por igual, pues para estas bandas hacer esto era un tabú muy serio, algo como renunciar a sus ideales y hasta su dignidad. Era ser señalados por otros grupos y desprestigiados en el circuito. Algo similar a los casos de metal en Occidente, como por ejemplo el de Metallica. Mientras que para los productores era angustiante la idea de meter bandas de ese estilo en programas de variedades orientados a la conservadora sociedad japonesa, que ni locos estarían involucrados con el heavy metal. Algo que podría significar el fin de sus programas y hasta de sus carreras televisivas. Por eso es que la gran mayoría de bandas de metal evitaban a toda costa acercarse a los estudios de televisión. Si acaso bandas como Loudness, Seikimatsu o Shoya pudieron acercarse a la televisión antes que X, pero ciertamente no encontré mucha información al respecto. Sea como sea, la idea fue aprobada por Yoshiki, así que X se convertiría en una de las primeras bandas de metal en hacer su debut televisivo, si no es que la primera. Sin entrar tanto en detalles, de entre tantos programas, el más destacado en el que X se presentó en aquella época fue sin duda alguna Tensai Takeshi no Genki ga Deru Terebi, traducido como la televisión energizante del genio Takeshi. Fue un programa de variedades que fue emitido entre el 14 de abril de 1985 y el 6 de octubre de 1996 en la cadena Nippon Television, conducido por el actor, comediante y presentador Takeshi Kitano, conocido por allá como Beat Takeshi. Y si eres fan de X de hace años, muy seguramente te habrás topado con alguno de estos metrajes aquí en YouTube en alguna ocasión. Pues estos metrajes corresponden a este programa, ya que Genki Terebi, como se le abreviaba, contaba con un par de segmentos bastante peculiares llamados Soucho Heavy Metal, que se traduce a algo como Heavy Metal a primera hora, y Heavy Metal Corner. Fue principalmente en la segunda donde X hace acto de presencia, primeramente en una competencia atlética con otros músicos de la escena, la cual tiene mucha gracia y algo de cringe al ver a Yoshiki haciendo estas cosas, pero donde a título personal sí se volaron la barda fue en su pequeño concierto en el restaurante Yashiro. Y es que vamos a ser justos, es que el hecho de que 5 tipos metaleros toquen en un local extremadamente pequeño e incomoden al dueño y a su clientela es algo que da mucha gracia. Ya como mero dato de color, cabe mencionar que este mini concierto en el restaurante fue la primera participación oficial de Hide con X. Y como dicen por ahí, el resto es historia. A partir de aquí, la mayoría de la sociedad japonesa fueron conscientes de la existencia de X y de sus locuras, y muchos de ellos comenzaron a seguirlos y la banda comenzó a ganar muchísima más exposición que nunca. No obstante, mientras más popularidad acumulaban, más vilipendiados eran, pues sus primeras apariciones en la televisión fuera de los programas musicales estrictamente hablando, hacían que otras bandas de metal de la época los señalaran como una banda de payasos, además de acusarlos de hacer del metal y el rock en general un chiste, algo a lo que la banda ya estaba más que acostumbrada. Sin embargo, la estrategia fue un éxito y la antesala para el gran debut estaba lista. Llegaba el momento de lanzar el primer álbum. Tras los lanzamientos de todos esos EPs y demo tapes, así como de la cinta Exclamation, el primer MV de la banda, fue en agosto del 87 cuando X finalmente se metía a los estudios de Ecstasy para poder comenzar con el proyecto del primer disco. Fue casi a finales de ese año cuando la banda decidió que el nombre del álbum sería Vanishing Vision, título que expresa la situación sobre la imagen superficial de X como una banda que era vista como una novedad en ese momento, y que evidentemente estaba desapareciendo para dar paso a una nueva era. En la parte lírica, este disco posee una variedad interesante y particular de letras que hablan desde las debilidades humanas, el conflicto con uno mismo y hasta sobre relaciones carnales violentas. No obstante, durante y hasta el final del proceso de producción, se produjeron constantes problemas que dificultaron en gran medida la grabación del material.
Con ello, Yoshiki se dio cuenta que aún no estaban completamente listos para el lanzamiento del disco, pues su falta de preparación y la baja calidad que manejaban las canciones originales en ese momento los puso en predicamentos tan solo al iniciar con el proyecto, por lo que dicho proyecto se fue aplazando un poquito, aunque afortunadamente no se canceló. Sumado a ello, los mismos problemas en la producción se hicieron más evidentes, empezando por el propio Yoshiki, pues él empezaría grabando su parte de batería y piano, y dicha grabación estaba programada para llevarse a cabo en un solo día. Sin embargo, la sola preparación le tomó 4 días y la grabación de esas partes otros 2 días. Prácticamente le tomó una semana grabarse, algo que hizo que Yoshiki odiara en ese entonces el proceso de grabación de un álbum. Dado a que siempre trabajaban bajo la presión de grabar en el tiempo pactado o intentar cubrir los honorarios de la gente del estudio por pasarse de ese tiempo, hubo aún más problemas. 2 en particular que serían como un presagio del futuro cercano. El primero es que Toshi perdió la voz temporalmente, muy seguramente debido a la cantidad de tomas que tuvo que hacer para canciones con un alto rango vocal como Alive o la mismísima Kurenai. Y segundo, a pesar del éxito obtenido en una de las primeras tomas de la grabación del bajo de Taiji para una de las canciones y que dejara satisfecho el mismo bajista, a Yoshiki no le gustó esa toma, por lo que pidió que se volviera a grabar desde cero, algo que evidentemente desató la molestia de Taiji y que sin saberlo, se convertiría en el primero de varios desacuerdos o uno de los primeros varios desacuerdos de los que se conozcan que protagonizarían ambos más adelante y que culminarían mal. Sobre la portada del disco, esta fue creada e ilustrada por el artista Shiro Nishiguchi, ilustrador muy reconocido en Japón y quien trabajó codo a codo con el mismísimo dios del manga, Osamu Tezuka, en las portadas de los 18 volúmenes existentes de la obra de Tezuka llamada Black Jack. Por cierto, la tapa del Vanishing Vision no estuvo exenta de polémica, ya que esta lucha con la de I'll Kill You por el título de la portada más polémica en la historia de la banda, pues la imagen muestra una mujer vista únicamente en un primer plano de su busto sin un rostro visible, vestida con ropa estilo bondage con ambos brazos atados con alambres de púas, mientras un hombre pasa una de sus manos por uno de sus pechos medianamente expuestos, con la otra mano cortando con un cuchillo el pecho de la mujer, formando una gran X en el centro de su pecho. Una portada que, si me lo preguntan a mí, se ganaría una megafuna en internet si la sacaran en esta época. De hecho, es tan polémica que pocas imágenes de ella encontrarás en Google, y los servicios de streaming directamente la reemplazaron por una carátula enteramente blanca con una gran X en color negro. También hace relativamente poco, un usuario en Reddit encontró que existen similitudes entre la portada de Vanishing Vision y la portada del álbum Lay Down the Law de 1984, curiosamente el disco debut de la banda americana de glam metal Kill. Una serie de similitudes ciertamente claras, pero que dan igual. Al menos yo tengo la firme creencia de que no hay artista o músico después de la década de los 70s que no se haya inspirado o descaradamente copiado de otros a su alrededor. ¿O ustedes qué piensan? Dejen su opinión en la cajita de comentarios. Volviendo al importante, pese a todo lo vivido durante el proceso de producción, cobijados bajo el eslogan "La locura de X que atraviesa los sentidos", el esperado lanzamiento de su primer álbum, Vanishing Vision fue lanzado finalmente el 14 de abril de 1988, y en cuanto este disco vio la luz se volvió un auténtico éxito, síntoma de lo que sería X en los próximos años. El disco alcanzó las 10.000 copias vendidas aproximadamente, eso tan solo en la primera semana de lanzamiento, alcanzando no solo los primeros lugares de ventas en la sección indie de Oricon, sino entrando directamente al chart principal, quedándose en el lugar 19 de ese año, un suceso inaudito que ninguna otra banda o artista indie había logrado hasta ese momento. Pese a ello, el mismo Yoshiki se mantuvo reflexivo frente al Vanishing Vision y al respecto opinó lo siguiente: "Nuestra forma de tocar aún es muy inmadura y había aspectos de las canciones con los que no estaba satisfecho, pero cada uno de los miembros puso su corazón y alma en la música, poniéndole mucho sentimiento a cada nota". Al igual que con la mayoría de los álbumes futuros de X, Vanishing Vision también fue reeditado y relanzado en 1989 por la CBS, nombre por el que entonces se le conocía a Sony Music, tan solo poco después del lanzamiento del segundo álbum, y posteriormente Warner Music hizo lo mismo pasando del vinilo al CD el 13 de septiembre del año 2000. Por supuesto, la gira que sirvió de promoción del disco se llamó originalmente Vanishing Tour 88, aunque se terminó dividiendo en 3 etapas con nombres diferentes. Estas se llevaron a cabo entre marzo y octubre de ese mismo año, llevándolos a través de 38 locaciones diferentes dentro de todo Japón, siendo quizás una de las más recordadas su presentación especial en el Kyoto Sports Valley el 4 de septiembre de ese año,
Y digo especial porque aparte de ser un show fuera de la programación de la gira en curso, este se destacó por ser un auténtico espectáculo en el que se vivió de todo y que reflejó a la perfección la esencia de X en ese entonces. Heavy metal, fuego, destrucción y hasta la participación especial de Q y Cypher de The Erlangen. El primero, por cierto, también fue ex compañero de Hide en Cyber Tiger. Por cierto, un dato curioso de esta mítica presentación es que estos metrajes que has visto son bootlegs, es decir, material lanzado de forma no oficial por la banda. Por eso es la mala calidad de las imágenes. Finalmente la gira concluyó con éxito, y Vanishing Vision puso a X por primera vez en el mapa del mainstream japonés. No obstante, solo era el principio de todo. Aún estaba por venir el apabullante éxito que convirtió a la banda en el fenómeno número 1 de toda la nación, y que desencadenaría una serie de eventos que harían de X la banda referente de los japoneses, que le seguía los pasos y de las audiencias extranjeras que los conoceríamos años después, pero también una de las bandas más malditas que haya existido. Regresando una vez más en el tiempo, nos volvemos a situar en 1987, pues antes y durante el tiempo en el que la banda se preparaba para la producción de Vanishing Vision, Yoshiki en paralelo buscaba constantemente negociar con ejecutivos de varias discográficas para preparar el camino al debut mayor. Sin embargo, los ejecutivos se negaban a darle a X una oportunidad en sus disqueras. El argumento principal de estas personas para rechazar a X era que por su aspecto extravagante y su arrogancia la banda no era bien vista entre varios altos dirigentes de la industria, algo que evidentemente no gustaba en el seno de la banda y realmente los hacía enfurecer. No obstante, lejos de detener a Yoshiki o de hacerlo enfurecer también, esto solo lo motivó más a seguir buscando, haciéndose cargo enteramente de las negociaciones a partir de ese momento. También hay que mencionar que el hecho de que la tarifa y el periodo de contrato que ofrecían las otras discográficas fueran los más bajos, también les dio un espíritu rebelde de definitivamente me volveré popular y les demostraré a estos tipos que valgo la pena. Algo que terminó haciendo que Yoshiki se declinara por lo que ofrecía la CBS Sony, nombre por el que se le conocía en aquel entonces a Sony Music Japan. En un principio, los ejecutivos de Sony también estaban renuentes a firmarlos. Sin embargo, fue gracias a Naoshi Tsuda, productor y músico de la compañía, quien además era el encargado del departamento de scouting, es decir, hallar y fichar nuevos talentos musicales para el sello, quien los convenció de que X era una gran opción. Fue así que el 26 de diciembre de 1987, menos de 4 meses antes del lanzamiento de Vanishing Vision, X participó en el torneo de nuevos talentos de la CBS, una audición que reunió a diversas figuras emergentes del medio y así otorgarle un contrato al ganador. Durante el turno de X, estos interpretaron 3 canciones. Estas canciones fueron por orden de interpretación Exclamation, Kurenai y Orgasm, las cuales terminarían siendo incluidas también en este icónico segundo álbum. Por supuesto, la audición salió bastante bien y X consiguió el contrato, haciendo a Tsuda uno de sus productores principales. Incluso Sony designó la creación de un subsello particular para los lanzamientos de X llamado Siren Song. Con todo esto y ya habiendo lanzado el exitoso Vanishing Vision con Ecstasy, la banda se declaraba lista para comenzar con la grabación de su siguiente obra, el disco que a menudo se menciona como uno de los que redefinió la música y el metal en Japón por completo. Era hora de grabar el Blue Blood. Grabado entre enero y marzo del 89, justo en medio de la gira promocional Blue Blood Tour que se adelantó al lanzamiento, Blue Blood se grabó en los estudios de Sony y en el Sound City Studio para los arreglos orquestales. Ambos ubicados en el distrito de Roppongi, este disco supuso una nueva etapa para el grupo, ya que como dije anteriormente, este se trató de su debut como banda mayor, y estando a cargo de Tsuda en la dirección y coproducción, X logró sacarle todo el jugo a su talento en cada grabación, plasmando en este disco de poco más de 1 hora de duración, melodías y letras que quedaron en la posteridad. A diferencia del disco anterior, la banda halló mucho más fluida y divertida su grabación, y fuera de alguno que otro detalle que no le gustó a Yoshiki, aquí no hubo fallas o situaciones que complicaron la grabación y producción del disco. Sobre el título y la portada queda decir que no le dieron algún tipo de significado especial o oculto en ambas, o al menos yo no encontré nada al respecto. Comúnmente, en la terminología anglosajona de la antigüedad principalmente, Blue Blood, traducido como sangre azul, se asociaba directamente a las familias de nobles o con dinastías altamente distinguidas que poseían, entre otras cosas, fortunas abultadas y un abrumador poder e influencia política en aquellas épocas. No obstante, con X no aplica realmente esto. Lo que sí hizo este álbum fue algo mucho más allá, que ha trascendido generaciones enteras e influenciado a millones de personas desde 1989. Y es que a pesar de parecer un simple álbum de metal más, Blue Blood cambió los paradigmas de la industria musical japonesa para siempre, otorgándole un lugar mucho más privilegiado y visible al rock y al metal de su nación.
pasando de ser la sombra del J-Pop y Enka a directamente ponerse a su altura. Por cierto, el eslogan con el que la banda comenzó a publicitar el Blue Blood fue la frase Psychedelic Violence, Crime of Visual Shock. Traducida a algo como violencia psicodélica, crimen del shock visual, esta frase aparece principalmente en la X de la portada del disco, y quedó inmortalizada no solo en los conciertos de la banda, sino en un movimiento en particular que comenzó a gestarse prácticamente a partir de ahí. Se podría decir que Blue Blood fue el álbum que puso la primera piedra de los cimientos del movimiento estético musical que hoy en día conocemos bajo el nombre de Visual Kei, un movimiento que nació por aquellos años y que se terminó de consolidar entre los 90s y principios de los 2000s. Pero ese ya es tema para otro video, aunque ciertamente ya hay videos que hablan de sus orígenes y de algunos exponentes como los que acabo de mencionar. Tal vez, y digo solo tal vez, yo mismo haga un video hablando de Visual Kei, ya veremos. Pero bueno, volviendo al tema, a pesar de que Blue Blood contó entre sus setlist de 12 canciones con varias versiones completamente regrabadas de algunas de las canciones que ya habían sido lanzadas anteriormente, como Kurenai, Exclamation o X, la recepción que el disco tuvo superó con creces la del Vanishing Vision, y con el pasar de los años se convertiría en referencia para las nuevas generaciones de músicos de su clase. Lanzado el 21 de abril de 1989, Blue Blood fue un rotundo éxito comercial. Este alcanzó la sexta posición en el Oricon apenas en su primera semana de lanzamiento, con una cifra que ronda las 28.000 copias vendidas, y que ya para finales de año, la cifra aumentó considerablemente pasando a las 188.940 copias. Un éxito que se vio reflejado en mucha mayor exposición en los medios, especialmente en televisión y radio, pues X era la banda fenomenal que todo mundo quería ver y escuchar, comenzando con una especie de X-manía en cada rincón del archipiélago y convirtiéndolos en una de las bandas más mediáticas del momento, siendo incluso uno de los pocos actos de metal en ganar el premio Grand Prix, esto en la cuarta edición de la Japan Gold Disc Award de 1990, una ceremonia realizada por la Asociación de Industrias Discográficas de Japón, que entre varias otras categorías, premian a los artistas revelación del año. Fue precisamente en esta categoría en la que X se alzó como el triunfador, además de ser considerados como una de las 5 mejores agrupaciones nuevas de la industria, junto a leyendas futuras como por ejemplo Dreams Come True, grupo que fue referente del J-Pop noventero. Inclusive el ámbito cinematográfico tampoco les fue ajeno. En 1988 la banda tuvo un cameo muy particular en la cinta americana Tokyo Pop, protagonizada por la ya fallecida actriz Carrie Hamilton y Damon Yukai, quien era vocalista de la banda japonesa Red Warriors, aunque este cameo nunca se les fue acreditado. X? Yeah. You're looking for a singer, right? We need the photograph. Great. Por supuesto que este abismal éxito también se vio reflejado tanto en la gira promocional como en cualquiera de sus presentaciones en festivales o eventos especiales. Al igual que en la gira anterior, esta se dividió también en 2 partes, más 2 conciertos especiales en Osaka y Nagoya. La primera etapa de la gira Blue Blood Tour comenzó en Gunma en marzo del 89 y finalizó en junio en Tokio. Los primeros 2 conciertos de la gira se dieron en medio de la grabación del disco y a poquito más de un mes del lanzamiento oficial. Por supuesto, esto no afectó el setlist de la banda, pues la mayoría de esas canciones ya eran conocidas por el público. De esta etapa, la actuación más destacada fue la segunda. Llevada a cabo en el Shibuya Public Hall, ubicado en el ya famoso distrito de Tokio, los boletos de este concierto en particular se vendieron meses antes y se agotaron en menos de 2 horas. A este concierto se le conoció después como Bakuhatsu Sen Geek, mientras que la segunda etapa, llamada Rose and Blood Tour, se llevó a cabo entre septiembre del 89 a mayo de 1990. En total, entre ambas etapas se contarían al menos 49 conciertos en 45 ciudades diferentes. Una de las giras más extensas y exitosas de su historia, ya que se vendieron prácticamente todas las entradas de la gira, haciendo que mucha gente se quedara sin la posibilidad de asistir a alguno de los conciertos. Para solucionarlo, la banda optó por una idea que le daría a los fanáticos que no lograron conseguir entradas una chance de verlos en vivo. El 31 de marzo de ese año, X comenzó la primera de sus giras de conciertos en películas, entonces llamadas videoconciertos, que llegaron a 132 lugares en todo el país antes de finales de abril. Estos consistían en proyectar algunos de los conciertos de la gira en varios venues para que la gente pudiese asistir a ellos y poder vivir la experiencia de X en vivo. Todo ese éxito y reconocimiento cosechado le abriría las puertas a X al Olimpo de la música en Japón, y la banda prácticamente sentía que tocaba el cielo al tener la oportunidad de presentarse por primera vez en uno de los escenarios más emblemáticos que tiene Japón en materia de conciertos. Fue así que el 4 de febrero de 1990, X hacía historia y tocaba por primera vez en su carrera en el Nippon Budokan. Lo que comenzó con aquel concierto de Kiss en el 77 para Yoshiki y Toshi,
se consolidó por completo en el mismo escenario que sus ídolos. Esa actuación significó su punto más álgido y vibrante para X. Estaban en la absoluta cima y parecía que nada podría detenerlos. Nada era imposible, o al menos eso creían. No obstante, no todo es miel sobre hojuelas, pues es a partir de aquí que comenzarían a haber dificultades que poco a poco detonarían en un punto de inflexión que cambiarían para siempre el rumbo de la historia de la banda. A pesar de que Rose and Blood Tour fue un éxito arrollador y que la sensación en la que X se había convertido hasta ese punto era absolutamente innegable, la banda no estuvo exenta de tener problemas internos que no podían dejarse pasar por alto. Para empezar, durante esta etapa de la gira, la mala salud de Yoshiki, aquella que lo aquejó durante toda su niñez, volvía a jugarle chueco en esta época, deteriorándose más y más en el transcurso de la gira. No obstante, lejos de posponer los conciertos y tomarse un tiempo para recuperarse, Yoshiki y su ímpetu lo hicieron seguir adelante con el calendario. Todo esto subsecuentemente detonó un 23 de noviembre de 1989. Yoshiki finalmente colapsó súbitamente en medio de ese show en el ya mencionado Shibuya Public Hall. En un principio, la gente creía que esto era parte del show de la banda. Después se dieron cuenta de que no era así. En total, durante esta gira la banda tuvo que posponer al menos 12 presentaciones. A pesar de ello, estas presentaciones fueron posteriormente reagendadas en 1990. いつも倒れていたので、そういう酸素を買ってきて、酸素を吸いながらドラミングをしてた。これが例えばステージで倒れたりするのがショーのように見えるんですよね。で、観客は心配はするんですけど、まるでショーのように見えていて、そのスタッフを抱えて裏にへこんだ瞬間にもう本当に生命の危機だったりするっていうことはよくあるんですよ。El otro problema que la banda comenzaba a presentar tenía forma de bajista y su nombre era Taiji. Como lo mencioné casi al principio de este documental, Taiji siempre se caracterizó por ser el chico rebelde y temperamental de la banda. De carácter intempestivo y confrontador como nadie, su vestimenta, su porte intimidante, junto a su talento innato para el bajo, se volvieron su sello personal. Esa personalidad electrizante generalmente contrastaba totalmente con la personalidad serena de Yoshiki, generando constantes choques que siempre ponían nerviosos a los demás. Yoshiki y yo frecuentemente chocábamos, y no había perdón por parte del resto de los miembros que se ponían de su lado. Por eso yo no les caía bien y el staff me temía como si yo fuera una bomba humana, aunque todo parecía bien a mi alrededor. La razón principal de los desacuerdos entre ambos eran las ideas musicales. Por ejemplo, mientras Yoshiki quería meter más y más arreglos de música selecta en las canciones de X, así como la inclusión de más power ballads al repertorio de la banda, Taiji consideraba todo lo contrario. Él creía que la banda debía seguir el camino que ya habían recorrido, un camino de thrash y speed metal que les dio la fama que tanto habían buscado. Además, si alguien se convirtió en el centro de sus críticas, ese era el mismo Yoshiki. Prácticamente todo lo que hacía el baterista, Sawada lo cuestionaba inmediatamente. Taiji が Yoshiki とぶつかるっていうのもすごくいいことだと思ってました。だってその方が強くなるんですから。Taiji wasn't playing all the time. Drum could be this, that. Drum could be better. It pissed me off. Every time I make a mistake, he made me look like the fucking loser of the world. No se sabe a ciencia cierta cuántas veces fueron las que Taiji y Yoshiki discutieron, pero sí podemos darnos una idea de la intensidad de las mismas. Ciertamente Taiji siempre se caracterizó por ser un hombre complicado y volátil. Casi siempre había algo que cuestionar para él y nunca se guardaba absolutamente nada. Sin embargo, esa complejidad siempre fue una de sus mayores virtudes. Sobre sus roces con Yoshiki, estos definitivamente no serían los últimos, pues fue durante esta gira que todo detonó para ambos y terminó convirtiéndose en una cuenta regresiva para Taiji, pero ya llegaré a eso. A pesar de todo ello, el Rose and Blood Tour finalizó muy bien el 5 de mayo de 1990 en Osaka. Todos estaban contentos y gracias a ello Sony les dio rienda libre a cada miembro para viajar a distintas partes del mundo. Más que nada para grabar metraje para los videoclips de Celebration y Rose of Pain. Pero también se habían ganado un merecido descanso, por lo que el resto de ese año X casi desapareció del ojo público. Una vez que los 5 regresaron a Japón, comenzaría la travesía hacia su próximo álbum, el primero de la década noventera y el último con esta alineación.
Mientras Yoshiki andaba en Londres y París, los demás decidieron irse a Nueva York y a Los Ángeles. Esta última ciudad sería clave para los últimos años de la banda. Tras el regreso de todos a suelo nipón, marcado por el masivo y muy caluroso recibimiento de su gente en el aeropuerto de Narita, el grupo se reunió para decidir cómo y en dónde sería la grabación del nuevo disco. Durante esta reunión, Yoshiki externó su deseo de grabar en un estudio europeo, principalmente en Londres. A esto, Taiji nuevamente se opuso y sugirió que la grabación se hiciera en Los Ángeles. Este argumentó que no les gusta grabar realmente y que eso los estancaría, y que si se iban a estancar de todas formas, que al menos fuese en un lugar más estimulante. Y a ojos de Taiji, ese lugar no era otro más que Los Ángeles. Así que tras votarlo entre todos, se decidió por unanimidad que se grabaría en los estudios de Sony en Los Ángeles. Así, X se declaraba completamente preparada para entrar de nuevo a los estudios de grabación, para comenzar cuanto antes la producción del nuevo disco que llevaría por título Jealousy. Un título que evoca la fiereza de los seres humanos, plasmada en melodías extremadamente vertiginosas y letras fuertes. También este álbum mostró el crecimiento individual de cada miembro a lo largo de los 2 años desde Blue Blood, incluyendo más letras y música creadas por los otros miembros, además de Yoshiki, quien se permitió escuchar las canciones escritas por los otros miembros e incluirlas en el álbum junto a algunas de las canciones de su archivo que encajaban bien en los espacios vacíos. Tras decidir los primeros detalles del nuevo disco, los miembros hicieron nuevamente sus maletas y el 20 de noviembre de 1990 partieron con rumbo a los Estados Unidos para comenzar lo más pronto posible con el proyecto. A su llegada, Taiji encontró en el ingeniero de audio Rich Breen un elemento importante para la producción del disco, pues escuchando el álbum Kings of Metal de 1988 de la banda americana Manowar, cuyo disco fue por cierto mezclado por el mismo Breen, le llamó la atención la manera de insertar los elementos como el piano en las baladas rápidas, ya creyó que el sentido de la mezcla era muy similar al de X, por lo que podría ser muy buena opción para este proyecto. Y tras consultarlo con los demás y que ellos dieran el visto bueno tras escucharlo por sí mismos, la disquera se encargó de contratarlo. Fue así que Breen se uniría al proyecto de Jealousy. La grabación de Jealousy comenzó oficialmente en diciembre de 1990, pero tal como en el caso de Vanishing Vision en 1987, el proyecto pasó por muchos problemas para lograr su lanzamiento. Para empezar, hubo un sobrecosto en la producción del disco. En aquella época, una sesión de grabación normal en el extranjero les habría costado alrededor de unos 40 millones de yenes durante 2 meses. Pero para este álbum, X pasó 6 meses en Los Ángeles y Sony tuvo que pagar alrededor de 200 millones de yenes, 4 veces más de lo esperado, siendo así la producción del grupo más cara y demandante hasta ese momento. No obstante, los temas de salud volvieron a ser tema en esta producción. A Yoshiki le costó trabajo grabar la batería, ya que no pudo tocar durante 1 mes y medio porque se había lastimado el cuello durante la gira anterior. Después de una resonancia magnética hecha ahí mismo en Los Ángeles, le dijeron que 3 de las 7 vértebras cervicales de su cuello estaban dañadas, además de la detección de una hernia discal que le complicaría aún más el trabajar en el Jealousy. Los doctores le notificaron que si no cambiaba su estilo de tocar le iba a traer severas consecuencias a futuro. Evidentemente Yoshiki no los tomó mucho en cuenta, y hoy en día podemos ver las consecuencias de su decisión. Por su parte, Toshi tuvo complicaciones con su voz una vez más. Comenzó a experimentar dolores de garganta antes de la grabación, y cuando fue examinado por un médico especialista le dijeron que necesitaría una cirugía inmediatamente. Algo impensable para él en ese instante, considerando su apretadísima agenda, principalmente por la grabación de Jealousy, que solo sería un retraso significativo para el vocalista, por lo que decidió no hacerlo porque quería entender la canción y cantarla con confianza. Por cierto, todo este sentimiento lo reflejó en la letra de la canción Voices Screaming, una letra que, sin saberlo, era un grito desesperado de ayuda. Esta situación también sería factor en el posterior deterioro de su estado mental, algo que, como ya lo he dado a entender, no terminó muy bien. Como era de esperarse, estos problemas ocasionaron cambios en el plan de lanzamiento. Originalmente se planeó lanzarlo como un set de 2 discos que incluyera canciones como Art of Life, Standing Sex y una regrabación de Sadistic Desire del Vanishing Vision. Sin embargo, debido a la mala salud de Yoshiki y Toshi, las grabaciones no se completaron a tiempo, por lo que no se convirtió en un set de 2 discos. Si se hubieran incluido todas las canciones planeadas, el lanzamiento se habría retrasado un poco más. Además de eso, Sony solicitó que Jealousy se lanzara como un solo disco, ya que necesitaban que las ventas generadas por el lanzamiento se reflejaran en sus estados financieros de 5 años cuando salieran a bolsa de valores. Y aunque Yoshiki se mantuvo firme en que debería lanzarse como un set de 2 discos como estaba planeado, un ejecutivo de la compañía discográfica llegó a Los Ángeles para persuadir a Yoshiki haciendo que cediera y lanzara Jealousy como un solo disco. Al final, tanto Standing
como Sadistic Desire fueron incluidas más tarde en un recopilatorio de sencillos llamado X Singles, mientras que Art of Life significó el gran regreso de la banda, pero de eso ya hablaremos a detalle en el próximo capítulo. Finalmente, Jealousy fue lanzado el 1 de julio de 1991 bajo el cobijo de Kion Records. Con el objetivo de vender 1 millón de copias, la banda necesitaba obtener mucha mayor exposición en televisión, radio y medios impresos que antes. Así que se pusieron manos a la obra y comenzaron a presentarse en diversos espacios. Además, inicialmente se había pensado en lanzar Silent Jealousy como sencillo antes del lanzamiento del álbum, con el fin de promocionar mejor el disco. No obstante, por los temas del tiempo ya mencionados, se terminó lanzando 2 meses después del lanzamiento del álbum, así como con Say Anything, que salió el primer día de diciembre. Por cierto, Standing Sex también salió como sencillo después del disco. Una lástima que no se quedara dentro del disco, es una gran canción. La gira promocional se llamó Violence in Jealousy Tour y, a diferencia de la gira anterior, esta no fue tan extensa. Esta gira abarcó solo 16 conciertos en 9 ciudades distintas, aunque para no variarle, todas y cada una de las entradas disponibles para la gira se agotaron en un abrir y cerrar de ojos, incluido el concierto del 23 de agosto de 1991, cuyo venue no fue otro ni más ni menos que el Tokyo Dome, un estadio multipropósito ubicado en el distrito de Bunkyo y a escasos kilómetros del Budokan, el cual fue inaugurado el 17 de marzo de 1988, es decir, apenas 3 años antes de esta presentación, con una capacidad de 45,000 personas en eventos deportivos como los partidos de béisbol del equipo Yomiuri Giants y poco más de 57,000 para conciertos. X se convertiría en una de las pocas bandas locales que llenarían este recinto sin mayores complicaciones, solo siendo precedidos por los llamados Last Gigs de la banda Bowie en 1988. También es menester mencionar el Ecstasy Summit del 91. Llevado a cabo el 29 de octubre, tal como lo dice su nombre, este festival fue organizado por el sello de Yoshiki, Ecstasy Records, en el que las bandas firmadas al sello o que tuvieron un paso por aquí tocarían en el Budokan para darse a conocer masivamente. Aunque cabe aclarar que este festival realmente se remonta hasta 1988, cuando incluso lo organizaban dentro del Meguro Rock Meikan. Sin embargo, fue el de 1991 uno de los más legendarios, pues aquí se dieron a conocer varias bandas que posteriormente se despuntaron en popularidad como Lunacy. Hasta este punto, realmente todo parecía ir viento en popa. No obstante, tras bambalinas nada estaba tan bien. Y es que las tensiones entre Yoshiki y Taiji llegaron a un punto sin retorno. En particular, hubo un tema al que Taiji siempre le cuestionó a Yoshiki: la repartición equitativa de las ganancias de X. Como recordarán, en segmentos pasados hablé de que la salida del guitarrista Jun de la banda en 1986 se debió a desacuerdos con Yoshiki sobre las ganancias de la banda, una problemática que al parecer persistió hasta este momento de la historia. Se dice que desde la época del Blue Blood Tour, Taiji cuestionaba constantemente a Yoshiki sobre el tema económico de la banda, el cual no se especifica, pero aparentemente no estaba repartido correctamente entre los miembros. Esto pudo influir en que a Taiji se le otorgara un contrato especial a partir de entonces. Dicho contrato lo tenía como músico de sesión, un contrato que se otorga, como su nombre lo dice, a músicos que solo son requeridos en sesiones de grabación para 1 o 2 canciones, y el cual evidentemente ganará menos que los integrantes de una banda. Indiferentemente en si fue obra de Yoshiki o de la gente de la discográfica, dicho en otras palabras, indirectamente ese contrato era una forma de decirle a Taiji que ya estaba fuera de X, aunque no fue sino hasta ya inicios de diciembre del 91. Ya finalizado el Violence in Jealousy Tour, que la bomba finalmente estalló. Yoshiki citó a Taiji en un pequeño bar en Tokio, y sin mediar tantas palabras, Yoshiki le dijo finalmente: "Estás despedido". Inmediatamente, el volátil temperamento de Taiji salió a flote, y se armó una pelea entre ellos, solo para que al final dejaran los golpes y ambos terminaran llorando. Dolido, muy dolido, pero sin arrepentimientos, Taiji aceptó la decisión de Yoshiki, haciendo que sus últimas actuaciones con X fueran el Kohaku Tagasen del 91 y principalmente los 3 días del Tokyo Dome en enero de 1992. Los 3 últimos días de Taiji con X. Sin embargo, en internet existen varias teorías que tratan de darle certeza al despido del bajista. Desde las más absurdas como que tenía conexión con la Yakuza o que le bajó la novia a Toshi, hasta otras con algo más de sentido pero que aún carecían de fundamentos, como que estaba armando un complot en contra de Yoshiki para generar ingresos mucho más equitativos para él y los otros miembros de X. Por supuesto, la teoría más aceptada por los fans de X y del propio bajista está fundamentada en las declaraciones de Yoshiki en el documental We Are X de 2016. En aquella ocasión, Yoshiki menciona que Taiji fue despedido por quebrantar el juramento de la banda y que hizo algo que no debió hacer. Según la teoría, aquella acción imperdonable que Taiji realizó rompió con el juramento interno de la banda,
el cual consistía en la prohibición de cualquiera de los integrantes de X a consumir sustancias ilícitas. Un tema que sigue siendo un tabú muy serio en Japón y en otros países asiáticos, y que en el caso de bandas famosas como X podría significar el fin. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, el caso de Hisashi Imai, guitarrista de Bactic, el cual fue arrestado por posesión de LSD en 1989, aunque eso no significó su salida de la banda ni mucho menos el final de la misma. Gracias a los fans, quienes inundaron la discográfica con cartas pidiendo que Bactic no se separara. Otro ejemplo muy famoso dentro del J-Rock tiene que ver con L'Arc en Ciel. Yasunori Sakurazawa, conocido solamente como Sakura, fue arrestado en febrero de 1997. Esto por la posesión de sustancias no específicas pero igual de ilegales, obligando a L'Arc en Ciel a pausar sus actividades y a retrasar material como por ejemplo el sencillo The Fourth Avenue Cafe, el cual tuvo que haber sido lanzado en el 97, pero terminó siendo lanzado hasta el año 2006. A diferencia del caso Imai, el caso de Sakura terminó mal, ya que en noviembre del 97 anunció su salida de la banda. El caso más reciente que ha habido y que ha tenido una repercusión impresionante es el caso de T.O.P., ex rapero de la boyband Big Bang, el cual es casi una persona non grata en la sociedad de Corea del Sur. Esto pues fue acusado de posesión de hierba en el 2017, y cuyo estigma lo ha perseguido incluso hasta ahora, pues tras su participación en la segunda temporada del Juego del Calamar de Netflix, los coreanos se quejaron de su participación en dicha serie. Volviendo al tema principal, esta teoría se fundamenta principalmente en el subsecuente deterioro físico de Taiji tras su salida de la banda, y el que prácticamente viviera retirado de la música y en condición de indigencia durante los años restantes de la década de los 90. Sumado a ello, el hermetismo de Yoshiki en incontables ocasiones sobre el tema solo ayudó a alimentar las especulaciones al respecto. Taiji, to small bar, I said, "You're fired." We start punching each other. Then we both are crying. I had no choice. If I didn't fire Taiji, X was over. Why did he have to go? That I cannot tell. He did something she should have done. So. Sea cual sea la verdad, ya no había marcha atrás. Taiji Sawada estaba fuera de X por segunda ocasión y esta vez para siempre. Pero claro, un músico de su calibre merecía una despedida de su mismo calibre, y esta despedida serían los 3 conciertos consecutivos de X en el Tokyo Dome en enero. Estos conciertos llevaron por nombre Hametsu ni Mukate, traducido al inglés como On the Verge of Destruction y al español como Al borde de la destrucción. Se llevaron a cabo los días 5, 6 y 7 de enero de 1992 y establecieron récord de audiencia en los primeros años del inmueble, llenándolo con poco más de 150,000 personas entre los 3 días. En estos conciertos se tocó prácticamente todo el repertorio existente de la banda, con canciones de cada uno de los discos lanzados hasta ese momento y dejando en alto el nombre de la banda para siempre. Cada uno de los integrantes dejó el alma en ese escenario, pues era claro que nada volvería a ser igual a partir de ahora. Los rostros de aquellos protagonistas al finalizar el concierto del día 7 lo decían todo, y sus lágrimas reflejaban la emoción y el sentimiento que albergaban sus heridos corazones. Sin embargo, la gente realmente no era consciente de que estaban presenciando la última actuación de la mejor alineación de X en la historia. Poco tiempo después, Yoshiki anunciaría la salida de Taiji de la banda de manera oficial, dándole un cubetazo de agua helada a sus fans y cambiando el rumbo de X hacia nuevos horizontes. Un cambio que sentaría un antes y un después para el resto de sus componentes, para bien o para mal. Tras el abrupto despido de Taiji, la banda comenzó un proceso de cambio muy fuerte. Primeramente, X se fue a pausa nuevamente durante todo 1992 para que cada uno de los miembros restantes comenzara una carrera en solitario que los ayudó a consolidar sus habilidades musicales. También la llegada de un nuevo bajista mejoró muchos otros aspectos de la banda, pero también trajo consigo un cambio sencillo pero muy importante en el nombre de la banda, que Yoshiki vería como la oportunidad perfecta de impulsarse al gran éxito internacional, trazando la meta de poder lanzar un par de discos en suelo americano, con letras en un inglés 100% nativo. Y ojo que con lo que voy a decir a continuación no es un ataque ni una crítica a Yoshiki, tan solo estoy contando las cosas tal y como se describen en los medios en los que se habló de estos asuntos. Pero es que esa meta poco a poco llegó a rayar en una obsesión para él, al grado de que X exigía mayor compromiso a los demás para poder lograr dicho objetivo, algo que cada vez más hacía mella en el ya mermado grupo, afectando principalmente a Toshi, quien, afligido por no sentirse capaz de dar lo mejor de sí en estos planes y no poder cantar en un inglés nativo fluido como esperaba su amigo, sumado a su tensa relación familiar con su madre y sus hermanos, encontró refugio en una linda mujer actriz cuya mayor actuación sería arrastrarlo sin siquiera percatarse hacia una cueva llena de lobos vestidos de ovejas.
que lo harían pasar por 12 años de un abrumador infierno y que marcarían así el inicio del final de X. Pero eso es algo que veremos en el próximo capítulo. Si les gustó este video, por favor denle like y compártanlo con sus amigas y amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Y por supuesto que si les gustan los contenidos sobre música japonesa, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Soy su amigo Kai y nos estaremos viendo en los próximos videos. Bye bye.